Basta con visualizar un hospital militar en el año 1854. El estruendo de los cañones ha quedado atrás, pero el horror acaba de empezar. Y tanto que sí. Porque los soldados que llegan a este recinto no están muriendo por los disparos o la metralla que recibieron en el campo de batalla. Para nada. Están muriendo de forma masiva porque el propio edificio que supuestamente debe curarlos, los está aniquilando. Bienvenidos a esta inmersión profunda y damos la bienvenida a un nuevo episodio de Historias de la Medicina que cambiaron el mundo, presentado por el equipo de Aliviamos. Un placer estar aquí otra vez para analizar a fondo este tema. A ver, normalmente la mente colectiva asume que los grandes hitos médicos nacen en laboratorios impecables, ¿verdad? Bajo la lente de un microscopio reluciente y en entornos completamente estériles. Claro, existe esa falsa expectativa de que la medicina avanza única y exclusivamente a través de tecnología punta. Exacto. Y es una visión muy reconfortante, desde luego. Da mucha tranquilidad pensar que la salud es una especie de ecuación química perfecta, donde un problema biológico se neutraliza mágicamente con una pastilla desarrollada en un entorno 100% controlado. Sí. Pero la realidad de la historia médica es mucho más cruda y a menudo mucho más rudimentaria de lo que pensamos. Totalmente de acuerdo. Y precisamente por eso el análisis que nos ocupa hoy va en una dirección radicalmente opuesta. O sea, no vamos a hablar de una molécula milagrosa. Vamos a explorar una revolución médica monumental que se construyó con herramientas mucho más accesibles, pero infinitamente más difíciles de dominar. Que son la observación pura y la disciplina. Eso es, la disciplina burocrática y un respeto inquebrantable por la vida humana. Hoy desentrañamos la figura de Florence Nightingale. Y hay que dejar algo muy claro desde ya, y es que para quienes formamos parte del equipo de Aliviamos, Florence no es una simple anécdota en los libros de historia. Ni mucho menos. No es solo una señora con un vestido de época. Ella es la brújula literal que estructura nuestras visitas domiciliarias y la base de la atención que brindamos a los pacientes hoy en día. Es que si conectamos esto con el panorama general, para entender la brutalidad del impacto que tuvo esta mujer, hay que entender de dónde venía. Claro, el contexto. Eso es, Florence Nightingale nació en la cúspide absoluta de la aristocracia victoriana del siglo XIX. Era una familia con un nivel de riqueza e influencia que hoy nos costaría dimensionar. Ya te digo. Y en esa época, el destino de una mujer de su estatus estaba escrito en piedra. O sea, ser una esposa florero, organizar cenas de gala, codearse con la realeza y, sobre todo, mantener intactas las apariencias. Vale, vamos a analizar esto paso a paso porque el contraste me parece fascinante. La analogía moderna sería como si el heredero o la heredera de un imperio tecnológico global, alguien con la vida solucionada entre mansiones y aviones privados, decidiera un día rechazar toda su fortuna para irse voluntariamente a limpiar fluidos corporales a una zona de guerra activa. Tal cual. Porque la enfermería en la época victoriana no tenía el prestigio de hoy. De hecho, tengo entendido que se consideraba un oficio despreciable, ¿no? Asociado a mujeres que no tenían otra forma de ganarse la vida, a menudo vinculado al alcoholismo y a la indigencia. Entonces, la gran pregunta que me hago es ¿cómo alguien dinamita las expectativas de su familia y de toda la alta sociedad británica para meterse en semejante infierno? Pues fíjate que no fue un capricho adolescente, fue una convicción intelectual profunda. Ella sentía una vocación ineludible. Pero ese desafío a las convenciones de repente cobró una urgencia absoluta cuando estalló la guerra de Crimea. Ah, claro, el punto de inflexión. Exacto. Es ahí donde abandona los salones de té de Londres y se planta en Scutari, en pleno frente de batalla. Y lo que encuentra allí no es un hospital. Había colapsado por completo. Madre mía. Es que las descripciones del hospital de Scutari en las fuentes son directamente material de pesadilla. Y aquí es donde ocurre el descubrimiento fatal. Florence empieza a caminar por esos pasillos y se da cuenta de algo que los generales y los médicos militares habían pasado por alto por completo. Sí. Los soldados sobrevivían a las amputaciones, sobrevivían a las balas, pero caían fulminados a los pocos días por cólera, disentería o fiebre tifoidea. El enemigo real no llevaba uniforme ruso, estaba incrustado en los muros del hospital. Exacto. Y hay que contextualizar algo fundamental aquí para quienes nos escuchan. Estamos en una época anterior a la teoría microbiana. ¿Vale? Nadie sabía qué era un germen o una bacteria. La medicina oficial creía en la teoría miasmática. Lo de los miasmas, sí. Eso es, la idea de que las enfermedades se transmitían por miasmas, es decir, por nubes de aire fétido y corrompido.
Los médicos operaban con las manos desnudas y los delantales manchados de sangre seca, creyendo que la higiene no tenía absolutamente nada que ver con la infección. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para mí. Porque cuando pensamos en esta figura histórica, solemos imaginarla repartiendo consuelo y poniendo vendas. La típica imagen angelical. Claro, la estampa romántica. Pero Florence llegó a las trincheras armada con algo mucho más letal para la incompetencia militar. Ella llevó matemáticas. Estadística pura y dura. O sea, ella miró a su alrededor y pensó, a ver, la compasión no va a detener esta masacre. Necesito datos. Lo que resulta verdaderamente fascinante aquí es su pragmatismo. Los altos mandos militares la despreciaban. Me lo imagino. Claro. Era una mujer, era enfermera y para colmo cuestionaba a oficiales con décadas de experiencia. Si se hubiera limitado a quejarse de la sociedad, estoy convencido de que la habrían expulsado en un barco de vuelta a Inglaterra al día siguiente. Totalmente. Así que empezó a registrar cada muerte, cruzando la causa del fallecimiento con las condiciones del entorno. Y los números revelaron una realidad aterradora, porque la tasa de mortalidad en el hospital era del 42%. ¡Qué barbaridad! Casi la mitad de los hombres que entraban por la puerta salían en un ataúd. Vale, pero quiero hacer un poco de abogada del diablo en este punto. Tienes esa estadística devastadora, vale, pero estás lidiando con políticos en Londres y generales en Crimea, que francamente no tienen la paciencia ni las ganas de leer un montón de tablas numéricas redactadas por una enfermera. O sea, ¿cómo logras que esa élite arrogante preste atención a una hoja de cálculo? Y ese es precisamente el golpe maestro. Florence sabía que una tabla de Excel del siglo XIX terminaría en la basura sin que nadie la mirase. Lógico. Así que se inventó una forma de manipular la atención de los políticos usando su propio lenguaje. Creó el famoso diagrama de la rosa. Y no fue un simple gráfico circular, ¿eh? Fue una táctica de sala de juntas aplicada a la salud pública. Pero a ver, ¿cómo funcionaba exactamente ese gráfico a nivel visual para causar tanto impacto? Pues dividió el año en 12 secciones, como las porciones de una tarta, una por cada mes. Y el tamaño de cada porción indicaba el número de muertos. Vale. Pero la genialidad estuvo en el uso del color. Usó el rojo para las muertes por heridas de batalla. Usó el negro para causas inevitables. Y usó un enorme y expansivo color azul para las muertes por enfermedades infecciosas contraídas dentro del hospital. Ah, claro, el contraste visual. Exacto. Visualmente, la mancha azul devoraba el resto del papel. Parecía un mapa que mostraba cómo el ejército británico estaba perdiendo un territorio inmenso, no frente a Rusia, sino frente a la suciedad. Es brillante. O sea, no apeló a sus corazones, apeló a su instinto de supervivencia política. Cualquier ministro, sin saber absolutamente nada de medicina, podía ver esa mancha azul gigante y entender que su propio sistema de suministros e higiene era más mortífero que la artillería enemiga. Eso es. Y el impacto de esto fue tan brutal que, al aplicar sus protocolos, tengo entendido que la mortalidad cayó del 42% al 2% en solo 6 meses. Así fue. Un descenso ridículo. Impresionante. Esto la llevó a ser la primera mujer admitida en la Royal Statistical Society, enseñando a los estadísticos profesionales que los datos no son solo números muertos, sino que son herramientas para legislar la vida humana. Esa es la lección central. La intención sin medición es inútil. Qué gran frase. Pero claro, una vez que los datos le dieron la razón, se enfrentó a un problema logístico masivo. Porque si el entorno insalubre causaba casi el 90% de las muertes, había que reescribir las reglas de la arquitectura hospitalaria desde cero. Ya. Y así nace su famosa teoría del entorno. Vale. Me gustaría que dejáramos de lado las definiciones del libro de texto y hagamos un recorrido mental por esto. Porque a veces se resumen sus 5 pilares como una simple lista de tareas de limpieza, y creo que fue mucho más profundo. Si entrásemos caminando por la puerta principal de Scutari en su peor momento, ¿cuál es el primer impacto sensorial que habría atacado nuestro cuerpo? Sin duda alguna, la falta de aire respirable. Un hedor denso. Una mezcla de sudor, heridas gangrenadas y excrementos que, literalmente, cortaba la respiración. ¡Buf, qué horror! Por eso, el primer pilar innegociable de Florence fue el aire puro. Y repito, ella creía en los miasmas, en que ese mal olor transportaba la enfermedad. No conocía las bacterias, pero su intuición arquitectónica fue perfecta. Porque obligó a establecer una ventilación, ¿no? Exacto. Obligó a establecer una ventilación cruzada constante. Entendió que si los pulmones del paciente tienen que luchar contra el aire tóxico de la habitación, no les queda energía metabólica para curar el cuerpo.
Claro, tiene todo el sentido. Una vez que consigues disipar ese hedor abriendo ventanas, te encuentras con el segundo problema visual, que era la oscuridad absoluta de las salas. Y aquí es donde entra su segundo pilar, que es la luz solar. Pero confieso que aquí la lógica médica me genera dudas, a ver si me lo puedes aclarar. Dime. Si un paciente tiene una infección intestinal severa, ¿qué importa si la habitación tiene ventanas grandes o si está a oscuras? ¿Cómo altera la luz el curso de una enfermedad infecciosa? Es una duda muy lógica, sí. A ver, la luz no mata directamente al patógeno dentro del estómago, evidentemente. Pero Florence observó lo que hoy llamamos los ritmos circadianos y el impacto del entorno en el sistema nervioso central. Ah, vale. Una sala oscura, húmeda y lúgubre deprime psicológicamente al paciente, lo que genera estrés biológico. La exposición directa a la luz solar no solo desinfecta pasivamente las superficies secándolas, sino que le da al cuerpo humano las señales ambientales necesarias para regular el sueño y el metabolismo. O sea, la luz no era un adorno, era un estímulo de supervivencia. Entendido. ¡Qué fascinante! Tenemos aire y tenemos luz. Pero luego llegamos al tercer y cuarto pilar, que están muy conectados, ¿verdad? El agua pura y la limpieza. Y hay un detalle en la información que cambia la perspectiva por completo para mí. No se trataba de fregar el suelo para que quedara bonito. Se trataba de entender la piel del paciente de una forma radicalmente distinta. Efectivamente. En aquella época, fíjate, bañar a un enfermo grave se consideraba peligroso. ¿En serio? Sí, sí. Se creía que el agua debilitaba. Florence impuso una higiene meticulosa de la piel del paciente porque comprendió que la piel es el órgano excretor más grande del cuerpo humano. Claro. Si tienes a una persona con fiebre sudando toxinas y sus poros están taponados por semanas de suciedad, la fiebre no puede cumplir su función termorreguladora. Mantener el cuerpo del paciente escrupulosamente limpio no era una cuestión de confort estético. Era un tratamiento en sí mismo. Era un procedimiento médico para facilitar la eliminación de la enfermedad. Y a eso se le suma, lógicamente, la provisión de agua limpia para beber, cortando de raíz las cadenas de transmisión del cólera, por ejemplo. Lo que nos lleva al quinto pilar, el villano invisible bajo el suelo, el drenaje eficaz. Así es. Es que de nada sirve abrir ventanas y lavar a los pacientes si el hospital está construido sobre fosas sépticas desbordadas. Ya, es inútil. El manejo de los residuos biológicos y las aguas negras es la infraestructura invisible que sostiene los otros 4 pilares. Si el drenaje falla, el hospital entero se convierte en un arma biológica. Escuchando el engranaje de estos 5 puntos, la verdad es que la conclusión es abrumadora. Florence convirtió la habitación de hospital en un coterapeuta. Me gusta ese término. O sea, el edificio ya no es una caja donde metes a los enfermos a ver si hay suerte y sobreviven. El diseño arquitectónico interviene activamente en el proceso celular de la curación. Literalmente, la habitación te cura o la habitación te mata. Es una formulación exacta. Y esto plantea una pregunta crucial sobre nuestro presente. ¿Acaso esto se quedó atrapado en el siglo XIX? Ni mucho menos. Cierto. Pensemos en el equipo de Aliviamos hoy en día. Cuando un profesional de Aliviamos entra al hogar de un adulto mayor para hacer una valoración de riesgos, no mira solo al paciente. Escanea el entorno utilizando exactamente la misma filosofía victoriana. O sea, buscan adaptar la casa para que funcione como esa sala de curación que ideó Florence. Punto por punto. Analizan la ventilación para evitar problemas respiratorios. Chequean la iluminación natural porque un pasillo oscuro no solo deprime, sino que es la causa principal de fracturas de cadera en personas mayores. Claro, las caídas. Evalúan la accesibilidad del baño y la limpieza general para prevenir infecciones urinarias o cutáneas. Están reconfigurando la arquitectura íntima del paciente para que el hogar juegue activamente a favor de su longevidad y su bienestar. Es como si Florence hubiera trazado un plano maestro que sigue encajando en el salón de cualquier piso en la actualidad. Totalmente. Sin embargo, aquí veo una disonancia cognitiva muy fuerte en cómo la recordamos históricamente. Hemos hablado de la estratega implacable que acorraló a los políticos con estadísticas visuales y reescribió la fontanería de los hospitales militares. Sí. Pero la cultura popular no la recuerda así, ¿eh? La gente la conoce mundialmente como la dama de la lámpara, esa figura solitaria caminando en la penumbra. Entonces, ¿cómo encaja esa imagen casi mística de trato humano directo con la mujer de los datos fríos y la higiene castrense? Pues encajan porque Florence entendía algo que la medicina actual a veces olvida, y es que puedes esterilizar una habitación a la perfección, pero si dejas al paciente aterrorizado y solo, morirá igual. ¡Wow! El verdadero brillo de esa famosa lámpara no iluminaba el suelo,
Iluminaba el concepto moderno de la humanización del cuidado. Imagina la escena a las 3 de la madrugada. El hospital está en un silencio sepulcral. Un joven soldado está a miles de kilómetros de su casa, mutilado y a oscuras. El pánico que experimenta ese chico es absoluto. Y hoy sabemos, gracias a la psiconeuroinmunología, que un nivel de estrés sostenido de esa magnitud inunda el cuerpo de cortisol. Eso es. Y el cortisol destruye por completo la capacidad del sistema inmunológico para combatir una infección. Exacto. Florence no conocía el término cortisol, pero dominaba la práctica empírica. Sabía que el aislamiento retrasa activamente la cura. Por eso la primera necesidad emocional que impuso fue la de compañía y apoyo. Ya. La simple presencia constante, el caminar por los pasillos por la noche, asegurándose de que alguien velaba por ellos, reducía el terror nocturno de forma drástica. Un paciente tranquilo dirige su energía a cicatrizar heridas, no a hiperventilar de miedo. Claro, el cuerpo se relaja. Y para lograr esa tranquilidad, tengo entendido que exigía una atención al detalle casi telepática por parte de sus enfermeras. Me voló la cabeza descubrir cómo entrenaba esa famosa mirada clínica. O sea, no se trataba de reaccionar cuando el paciente ya estaba ardiendo en fiebre. Para nada. Se trataba de notar si hoy masticaba más lento, si su tono de voz era ligeramente más apagado o si apartaba la mirada. Observar lo invisible antes de que el cuerpo gritara los síntomas. Esa es la vanguardia de la prevención primaria en la cabecera de la cama. Piénsalo, el médico militar pasaba 5 minutos al día con el soldado. Y con prisas. Y con prisas, claro. Pero la enfermera estaba allí 14 horas. Esa vigilancia activa permite intervenir con cambios ambientales o nutricionales antes de que la cascada de la enfermedad se vuelva irreversible. Y para mantener ese nivel de control obsesivo se requería el último eslabón de su filosofía, que es la dedicación constante. Y aquí, fíjate, aquí es donde todas las piezas del rompecabezas colisionan para mí, creando mi momento de revelación absoluta de este análisis. A ver, cuéntame. Pues que esa dedicación constante requería que ninguna observación se perdiera cuando la enfermera terminaba su turno y se iba a dormir. Exigió que todo, absolutamente todo, desde la cantidad de caldo ingerido hasta la frecuencia respiratoria, quedara anotado sistemáticamente en un papel. Al exigir esto, Florence Nightingale estaba inventando la historia clínica moderna. Sin la menor duda. Tomó el acto humano más empático que existe, que es el cuidado de un enfermo, y le inyectó el rigor del método científico. ¡Qué maravilla! Convirtió la compasión en un documento auditable. Al crear la historia clínica, garantizó que la salud del paciente no dependiera de la memoria frágil de un individuo, sino de un protocolo continuo y transferible. Fusionó para siempre la burocracia con la empatía. Es que es asombroso cómo logró que el papeleo, algo tan frío, se convirtiera en el mayor acto de amor hacia el paciente, garantizando que su sufrimiento nunca cayera en el olvido institucional. Totalmente. Si juntamos toda esta información, yo creo que la conclusión fundamental altera todo lo que creemos sobre la medicina. La enfermería no es una mera asistencia técnica de segundo nivel, ¿eh? ¿No lo es? Es el motor central que garantiza la eficacia de la ciencia médica. Retomando la conexión que hacíamos antes con nuestro equipo actual, cuando el personal de Aliviamos cruza la puerta de una casa, llevan en sus maletines el equivalente moderno de los datos de Florence. Sí, tal cual. Llevan tensiómetros digitales, algoritmos de dosificación, protocolos estrictos de esterilización. Es el rigor científico metido en un maletín, sí. Pero si solo abrieran el maletín, tomaran la tensión y se marcharan, el sistema fallaría estrepitosamente. Lo que verdaderamente transforman en esos hogares es el clima emocional. Llevan alivio, transmiten seguridad y ofrecen la misma contención que aquella lámpara en la oscuridad de Scutari. Claro. La recuperación real de cualquier ser humano pende de un hilo invisible, un hilo que une la más alta y fría precisión científica con la calidez y el tacto indispensable del ser humano. El hilo invisible que cose la ciencia con la humanidad. ¿Qué concepto más poderoso? Y eso nos deja en la puerta de una reflexión final, un pensamiento provocador para que nuestra audiencia lo mastique después de apagar el audio. A ver. Vivimos en el amanecer de una era tecnológica fascinante. Estamos diseñando hospitales ultramodernos, optimizados para que circulen robots de limpieza, equipados con diagnósticos por inteligencia artificial y escáneres quirúrgicos silenciosos. Espacios totalmente estériles, iluminados por luces LED frías y monitores parpadeantes. Sí, la tecnología punta de la que hablábamos al principio. Exacto. Y la pregunta que flota en el aire es:
Al obsesionarnos tanto con construir el ecosistema perfecto para que las máquinas funcionen, ¿estamos diseñando accidentalmente la humanidad fuera de la arquitectura hospitalaria? Uf, qué gran pregunta. Es posible que estemos creando centros de curación maravillosos para los algoritmos, pero biológicamente aterradores para el sistema nervioso humano. Tal vez la tecnología médica más avanzada del futuro no sea un microchip. Mm. Tal vez sea recordar la lección de las trincheras de Crimea, que no hay curación posible sin un ser humano que genuinamente observe y se preocupe por otro. Es un dilema arquitectónico y moral urgente. Y sospecho que, si Florence viera algunos de nuestros pasillos más modernos, volvería a sacar sus gráficos de barras para demostrarnos el estrés oculto que estamos generando. Yo estoy segura de que lo haría, no me cabe la menor duda. Ha sido un viaje histórico y analítico fascinante. Y bueno, al finalizar este recorrido, los presentadores de Aliviamos, que somos con mucho orgullo parte activa del equipo de Aliviamos, agradecemos profundamente a quienes nos escuchan por su tiempo y su compañía en la jornada de hoy. A los oyentes a escuchar el próximo miércoles el podcast de Aliviamos. Cuidamos con el corazón, el cual está enfocado en cuidar, orientar y apoyar a los cuidadores y a todo el personal asistencial que sostiene este hilo invisible día tras día. Y por supuesto, el próximo sábado los invitamos a un nuevo episodio de Historias de la Medicina que cambiaron el mundo, un espacio diseñado para honrar y destacar el invaluable aporte de médicos y científicos que han ayudado a la humanidad con increíbles desarrollos y descubrimientos, permitiendo mejorar la calidad de vida y dar nuevas oportunidades a millones de personas. Hasta la próxima exploración.